¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Mitos y leyendas de Semana Santa. Investigación, adaptación y redacción para LM Terror Nocturno por la doctora Emma Pellicer. El significado de Semana Santa para algunas personas es sinónimo de vacaciones, para otros, de fe, oración, reflexión y reconciliación, para otros, de intercambio económico, y no faltan los que piensan que es una época en la que predominan los mitos y leyendas, por lo que es un periodo en el que se deben dejar de hacer muchas cosas para no terminar como una sirena, convertido en pescado, sin alguna extremidad corporal, con lengua de serpiente o atrapado por algún espíritu maligno. Algunos teólogos e historiadores religiosos comentan que muchos de estos mitos y leyendas que existen en esta temporada quizás fueron creadas por la Santa Inquisición en la época medieval, para generar terror y respeto a estos días santos. En otras palabras, servían para conseguir el adoctrinamiento del catolicismo, enseñar el temor divino empleando en las narraciones el factor miedo y el castigo, para así procurar el recogimiento espiritual en las personas en estas fechas, y por un buen tiempo cobraron mucha fuerza. Es cierto que actualmente cada vez es menos frecuente que la gente crea en las leyendas y en los mitos, y que, sobre todo, estos últimos los sigan al pie de la letra, pero parecen conservarse en la memoria de muchos, y regresan así año con año. Durante estos días les contaré sobre algunos de los mitos y leyendas que existen y giran alrededor de la Semana Santa. 18 mitos insólitos de Semana Santa, en toda América Latina y el Caribe. La última semana de la Cuaresma se le conoce como Semana Santa, que tiene su inicio con el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, semana en la que la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De seguro, algunas de estas frases en algún momento las habrán escuchado de las abuelas, o en familias con una educación católica muy fuerte y arraigada, durante el periodo de Cuaresma, pero principalmente en la Semana Mayor. Entre los mitos más mencionados que corren alrededor de estos días se encuentran los siguientes. Número 1. No hay que tener relaciones sexuales, porque pueden quedar pegados hasta la Pascua. Es por ello que no se celebran matrimonios durante esa semana. Este es el mito más popular y el más utilizado para bromear. Número 2. No bañarse en un río. El mito nació en poblaciones pequeñas del norte de Colombia. Se cree que si una persona se baña en un río, cae en pecado, y por lo tanto, puede transformarse en un pez. Aunque este mito ha tenido algunos cambios a través de los años, ya que más recientemente se aplicó a cualquier lugar donde pueda tomarse un baño, y que el agua se transforma en sangre. En especial, si este se lleva a cabo el Viernes Santo. Número 3. No vestirse de rojo. Este mito es muy extremo, porque al color rojo se le considera el color de la bestia, y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo, según las creencias populares. Número 4. Es de mala suerte nacer el Viernes Santo, porque los niños que nacen en esta semana, y más aún en Viernes Santo, se dice pueden traer el anticristo. Este mito tomó fuerza al iniciar el siglo XI, y tras la muerte del Papa Juan Pablo II, pues se decía que el nuevo pontífice tendría un alma negra y que bajo su papado nacería el anticristo, y que este último a su vez nacería precisamente en un Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús. Número 5. Solo se puede escuchar música sacra. Los mayores prohibían escuchar música, y mucho menos si se trataba de rock, ya que son fechas donde el silencio y la reflexión
son necesarios para escuchar a Dios. Número 6. En Viernes Santo, no se debe limpiar la casa ni barrer el suelo, porque equivale a barrer la cara de Cristo. De lo contrario, se atraería al diablo. Número 7. No se pueden utilizar clavos, porque Jesús fue crucificado de pies y manos con ellos. Fueron parte de su sufrimiento. Número 8. Prohibido retar a los niños. Los niños tenían una semana de tregua al año, en lo que refiere al llamado de atención por parte de sus padres, ya que se pensaba, la ira llama al diablo, como un dicho que solían decir mucho los abuelos, y era por esta razón que muchos evitaban retar a sus hijos en los días santos. Número 9. No salir después de las 3 de la tarde. Había que abstenerse de salir después de las 3 de la tarde, inclusive el de asomar parte del cuerpo por puertas y ventanas, ya que fue la hora en que murió Cristo, y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia. Número 10. No comer ningún tipo de carne roja, ni los miércoles de ceniza, ni los viernes de toda la Cuaresma, así como tampoco el Viernes Santo. Tradición judío-cristiana desde 1950, y una de las que todavía se mantienen, aunque es todavía más antigua, pues en la Biblia se hace mención de que el pescado era uno de los alimentos que el hombre podía comer durante sus celebraciones de Pascua. La tradición católica dice que el Viernes Santo es un día de recogimiento por el sacrificio y muerte de Jesús. De esta forma, los cristianos tienen que sacrificarse con el ayuno y la abstinencia de carne roja. Número 11. No cortar nada, porque se cree que se está cortando el cuerpo de Jesús. Número 12. Se debe guardar abstinencia. No se pueden realizar juegos de azar, salir de fiesta, bailar o consumir bebidas alcohólicas, tampoco decir groserías y realizar labores domésticas, porque son actividades que impiden llevar a cabo esta solemnidad. Número 13. Si algún hijo le levanta la mano a sus padres en un intento de agresión, se le puede caer el brazo o convertirse en mula. Número 14. Si un hijo le saca la lengua a sus padres, la lengua se le puede convertir en lengua de serpiente. Número 15. Se debe vestir de negro, caminar despacio y no gritar para no faltarle el respeto a Dios. Número 16. El cabello crece más rápido y más bonito si se corta a las 3 de la tarde del Jueves Santo. Este mito tiene más que ver con las fases lunares, en especial la menguante, ya que casi siempre coincide con la Semana Mayor. Así que no solamente el pelo cuando se corta en esa fecha crece bonito, grueso y brillante, sino las plantas y cosechas son más frondosas, florecientes y abundantes. Número 17. No se debe cazar, porque el daño se te puede devolver. Y por último, número 18. Si una persona se monta a un árbol, se convierte en mono. Estos mitos, que antes provocaban temores en la gente, hoy en día son motivos de broma o de recuerdo de creencias no muy lejanas, aunque para algunos todavía, uno que otro mito son normas a practicar. Pero de algo se puede estar seguro: nuevamente serán temas de conversación entre amigos y familiares, dado lo insólito que son todos estos. Si conoces algún otro mito que no haya mencionado aquí, házmelo saber en la caja de comentarios. Leyenda del Cristo de la Cuevita. Recopilación y adaptación de la doctora Emma Pellicer. Prácticamente todo mexicano conoce el Vía Crucis de Iztapalapa, y por los que no lo saben, la Semana Santa está dedicada al Señor del Santo Sepulcro, mejor conocido como el Señor de la Cuevita, que es uno de los patronos más importantes para esta alcaldía, contando con más de 3 siglos de tradición. Este santo es el que dio origen y la inspiración a esta tradicional representación de la Pasión de Cristo en la Ciudad de México.
pero muy pocos han escuchado de la leyenda del Cristo de la Cuevita, la cual versa así. Se dice que alrededor de 1720, dos peregrinos de Etla, estado de Oaxaca, se dirigían a la Ciudad de México. Entre las pertenencias que llevaban iba una figura del Señor del Santo Sepulcro, la cual iba muy bien cuidada, para que no le pasara nada. Como ya era tarde y estaba muy oscuro para seguir caminando, decidieron pasar la noche en el Cerro de la Estrella, y colocaron la figura debajo de un árbol. Al día siguiente, después que despertaron y de tomar sus cosas para continuar su camino, se dieron cuenta que la figura ya no estaba. Se dirigieron al pueblo más cercano para ver si alguien la había recogido y llevado a alguno de los templos, pero no tuvieron éxito. Así que decidieron preguntar entre los pobladores, cuyas respuestas en general eran que no la recogieron. Sin embargo, les ayudaron a buscarla por todo el cerro. Pero después de varios días, el Cristo no apareció. Debido a ello, los peregrinos tomaron la decisión de regresar a Etla para avisar de lo ocurrido. Varios meses después, unos pobladores notaron que un sacerdote iba todas las tardes con un ocote a una cueva. Muy extrañados por ello, decidieron preguntarle a qué subía al cerro y qué hacía en esa cueva. El padre les contó que un día, mientras caminaba por ahí, como era su costumbre, encontró una figura del Cristo en una cueva. Les comentó que no supo por qué no se lo llevó, pero que le había prometido acompañarlo todas las tardes y prenderle un ocote, para que no estuviese en oscuridad total por las noches. Así, los hombres decidieron visitar la cueva, y al llegar se dieron cuenta que se trataba de la misma figura que los peregrinos de Etla habían estado buscando meses antes. Aliviados por el hallazgo del Cristo, los pobladores de alguna manera lograron avisar a los dueños. Estos, al enterarse que había aparecido la figura, viajaron inmediatamente hacia allá. Al ingresar a la cueva se llenaron de alegría, pero cuando trataron de levantarla para llevársela, no lograron moverla, ni siquiera con ayuda. Se dice que tanto los habitantes de la zona como los peregrinos supusieron que era la voluntad de este Cristo quedarse ahí. El Señor del Santo Sepulcro no se movió de ese lugar, hasta que se le construyó una ermita al lado de la entrada de la gruta. Para 1833, ya eran 8 los barrios que conformaban aquella zona. Por registros históricos, se sabe que en ese año hubo una terrible epidemia de cólera morbus, la cual acabó principalmente con la vida de muchas personas mayores. Debido a esto, varios habitantes de la zona decidieron ir a la capilla del Cristo de la Cuevita para rogar que terminara la epidemia, y así fue como se organizaron para realizar una procesión con su imagen y una misa. Ambas acciones eran una promesa de realizar una representación de la Pasión de Cristo cada año en su honor. Se comenta que tras haberse realizado la misa, a la que por cierto asistió todo el pueblo, comenzaron a circular las noticias de que el número de víctimas había descendido. Ese mismo día solo murieron 5 personas, 3 al segundo día, y al tercer día ya nadie murió de cólera. Así es como surgió la leyenda del Cristo de la Cuevita y que comenzara la tradición del Viacrucis en Iztapalapa. Este último, considerado como una ofrenda para agradecer los milagros y favores concedidos por el Señor del Santo Sepulcro. Finalmente, hay que resaltar una coincidencia. En este mismo sitio, también existió un adoratorio prehispánico muy importante, ya que en él se realizaba el ritual del fuego nuevo cada 50 años, con el fin de anunciar el inicio de un nuevo siglo, de acuerdo al calendario mexica, ritual en el que se hacía un sacrificio para ofrecerle sangre al sol. ¿Será mera casualidad de ese lugar? El Diablo de Semana Santa. Investigación, adaptación y redacción para LM Terror Nocturno, por la doctora Emma Pellicer. El significado de Semana Santa ha dado un giro con el tiempo. Se le consideraba por todos como un periodo de recato, reflexión, rezos por el Vía Crucis y la Pasión de Cristo. Y aunque actualmente se continúa la tradición como tal por algunos, ya no es como antes. Para la mayoría, el significado de esta celebración son vacaciones, es decir, una semana completa de descanso, de pasear con la familia,
de viajar a alguna playa, etc. Y para las generaciones más jóvenes, además significa salir a divertirse con los amigos, sobre todo en las noches, para bailar, beber y todo lo que se les ocurra, dejando los rezos por discotecas, bares, antros, etc., olvidando el significado de la Semana Santa. Tomando en cuenta lo anterior, se cuenta que es así como surge la leyenda del Diablo de Semana Santa, muy popular en Durango y sobre todo en esta temporada. Y dice más o menos así: por la década de los 90, durante un periodo vacacional, una joven llamada Josefina, de 18 años de edad y de una gran belleza, era morena clara, con ojos grandes y verdes como la esmeralda, y con una personalidad dominante y seductora. No tenía novio, era dueña de sí misma y adoradora de la libertad. Los hombres la codiciaban, deseaban hacer la suya, pero la muchacha era tan inteligente que a todos pagaba su admiración con una sonrisa de su luminoso rostro. Decide un viernes salir a bailar y divertirse con un grupo de amigos, en uno de los lugares más exclusivos y distinguidos para los jóvenes duranguenses. Ese día fue Viernes Santo. Se cuenta que en esa disco, Josefina encontró a un hombre joven, muy apuesto y de gran porte, que usaba un traje negro muy fino y elegante. Por la penumbra del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces, las facciones del joven no se apreciaban del todo, pero parecía que su cara era delgada y de facciones afiladas, con ojos grandes y ligeramente oblicuos, que brillaban intensamente con la luz, como si fueran un par de brasas encendidas en toda plenitud. Tras un poco de coqueteo, el joven le pidió un baile, y Josefina, muy emocionada, aceptó de inmediato, mientras el joven le tendía la mano para que fuese con él. Bailaron y bailaron aquella noche, hasta que llegó la canción de un baile de moda. Bailaron lambada con tal frenesí y perfección, que parecía una orgía, que a cada momento vibraba más por el calor y el impulso desenfrenado del sexo. Eso llamó la atención de los jóvenes presentes, y se empezaron a juntar, formando un círculo alrededor de ellos, que gritaban emocionados de tan solo verlos. No podían quitar la mirada de la pareja, como si estuvieran bajo el influjo de algún hechizo o maleficio, cuando de repente la pareja comenzó a elevarse. Algunos de los presentes se quedaron estupefactos y no podían articular palabra alguna, porque se dieron cuenta de que en lugar de zapatos tenían un pie una pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra, y se empezó a llenar el lugar con un olor muy desagradable. Era un olor a azufre quemado muy penetrante. Cuando se escucha el grito ahogado de una joven ante lo que estaban viendo sus ojos, diciendo: «¡Ave María Purísima!». En ese momento se comenzaron a apagar las luces, dejando el lugar en oscuridad por unos instantes, que parecieron eternos para todos los presentes. No tenían idea de qué hacer, pero los gritos, el miedo y la desesperación reinaban en el lugar. Cuando regresó la luz, Josefina estaba ya en el suelo, en el centro de la pista, desmayada, con el vestido quemado y su espalda estaba en carne viva. Era una grave quemadura, justo donde ese joven parecía haber dejado tatuada su mano. Al mismo tiempo que observaban todo, algunos de los presentes se santiguaban, otros alababan a Dios, mientras que otros rezaban. Ya habían llamado a la policía, para cuando llegaron, vieron salir a toda velocidad un auto, al que trataron de seguir, pues se le consideró sospechoso en ese momento, pero no lograron detenerlo, ya que se les desapareció al rebasar la puerta central del Panteón de Oriente. El macabro vehículo con su conductor desapareció y no se les volvió a ver por ninguna parte. Al realizar los interrogatorios, todos mencionaron al joven misterioso con el que Josefina estuvo esa noche bailando, pero nadie supo decir qué pasó con él. Por otra parte, Josefina fue atendida por paramédicos y era trasladada al hospital, pero por alguna extraña razón, nunca llegó. Simplemente desapareció de la ambulancia, sin dejar rastro alguno. Nadie sabe explicar lo que sucedió esa noche, pero a todos los que presenciaron el evento les quedó la sensación de que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla colectiva en donde participó mucha gente, y se negaron a proporcionar detalles de lo ocurrido, ya que no quieren recordar la escalofriante experiencia
menos narrar lo que presenciaron. No falta quien dice, no era más que el diablo, como no queriendo darle importancia al hecho. Sin embargo, desde entonces se colocan en los hogares, detrás de las puertas, cruces formadas con las palmas del Domingo de Ramos, para evitar que el diablo entre a las casas durante esas fechas de celebración. La Pasión, según el diablo. Adaptación y redacción por la doctora Emma Pellicer. Según R.H. Moreno Durán, en un análisis literario sobre el diablo y filosofando un poco sobre los días de la pasión de Jesús y el conocimiento del diablo sobre la humanidad, resalta una vieja creencia que afirma lo siguiente: entre las 3 de la tarde del Viernes Santo y la medianoche del sábado, el diablo anda suelto. Así que se hace varios cuestionamientos y al mismo tiempo responde filosóficamente a ellos. Veamos cuáles son. ¿Qué sucede poco después de esa medianoche, con la llegada de la aurora del Domingo de Gloria? ¿Será cierto que al encenderse el cirio pascual, el vagabundeo del diablo termina y su sombra se esfuma? Si resultase cierto que el diablo anda suelto durante ese periodo, tiene mucha lógica que tras la resurrección de Cristo, el diablo vuelva de nuevo a sus dominios, dando así fin a sus horas de pasión. Moreno Durán hace referencia a que el diablo no es como lo pintan, es decir, a imagen y semejanza de quien lo creó. Piensa que, aunque todos crean que se trata de Dios, en realidad, él no lo creó, sino el hombre, ya que el diablo también retosa, se divierte, se enamora y hasta sufre. Así que, mientras su inmolado adversario desciende a los infiernos, el diablo, que es un terrible anfitrión, abandona su casa y se dedica a vagar por el mundo terrenal y los territorios de la luz, que el resto del año les son vedados, o por lo menos, eso es lo que se cree. ¿Y a qué se dedica el diablo durante esta especie de licencia sabática? Piensa que mientras Cristo agota el sentido más dramático de la pasión, es decir, el dolor, el sacrificio, la redención, por su parte, el diablo disfruta el otro sentido de la palabra, es decir, sacia sus vehementes apetitos y conoce el placer en todas sus manifestaciones. El diablo se dedica a vivir el amor en sus más diversas formas, en tanto que su rival agoniza, muere y resucita. Lo que es tanto como decir que mientras la encarnación del bien pasa de la cruz al sepulcro y luego baja a los infiernos, la encarnación del mal abandona las tinieblas y recorre la tierra, ebrio de esas emociones que convierten al hombre en su huésped preferido. Pero, ¿qué tiene que ver el diablo con el amor y la pasión carnal? Pues parece que mucho, ya que tradicionalmente se le involucra para facilitar un feliz comercio entre amantes adversos. Esto ha quedado plasmado en diversas obras literarias, que en estos casos inspiran más confianza que la misma teología a este respecto. La literatura está llena de ejemplos, de muchas partes del mundo, que confirman tan eficaz gestión, como en Las 12 monjas y Los 3 mancebos, La Celestina, Fausto, Helena, entre otros. Pero, al margen de estas intervenciones celestinescas, se impone una pregunta. ¿Puede el diablo enamorarse y gozar o padecer como el ser humano? Menciona que la literatura también registra este tipo de emociones en una gran cantidad de obras literarias, pero que quizá el caso más representativo, en donde se puede apreciar que al diablo nada de lo humano le es ajeno, es la obra de Archidiablo Belfegor, donde el diablo vive como hombre, pero que también existe literatura en el sentido inverso, es decir, ¿qué piensa el diablo cuando vive el amor en su condición de mujer? Aquí menciona que el diablo es el más versátil de los travestis, siendo una obra literaria representativa de ello, El diablo enamorado. Se dice que, tan viejo como el diablo, es el consejo de no invocar su nombre en vano, y precisamente fue esto lo que sucedió en esta obra, la cual es la que tiene más relación con el tiempo de la Cuaresma, y a manera de resumen, se narra lo siguiente. En una noche desdichada de un viernes próximo a la Cuaresma, se le ocurrió a don Álvaro
un joven español que se desempeñaba como capitán de la Guardia del Rey de Nápoles, que por ociosidad y curiosidad invocó a Belcebú en las ruinas de Portici. El diablo acudió a la cita, primero bajo el aspecto de un horrible camello, luego en forma de perra, y por último bajo la vestimenta de un hermoso paje, que en realidad esconde a una bellísima muchacha llamada Biondetta. Y gracias a los consejos de Biondetta, el capitán, que es un jugador compulsivo, gana en los casinos de Venecia grandes sumas de dinero que le permiten pagar sus deudas. Racha de suerte que el ingenuo español atribuyó al azar. Es cuando Biondetta lo deslumbra con su filosofía. No hay azar en el mundo. En él, todo es y será siempre una serie de combinaciones necesarias que solo pueden ser comprendidas por la ciencia de los números, cuyos principios son, a un mismo tiempo, tan abstractos y tan profundos que es imposible captarlos si no se es guiado por un maestro. Pero es preciso haberlo elegido y unirse a él. El capitán no advierte que ese maestro es quien lo guía, y tampoco se da cuenta de la forma en que la muchacha se enamora de él, al extremo de soportar su indiferencia y toda clase de humillaciones, e incluso un intento de asesinato por parte de Olimpia, una rival celosa que le propina tal cantidad de puñaladas que Biondetta oscila durante 21 días entre la vida y la muerte. Por fin, las pruebas de ese amor son tan evidentes que el capitán opta por casarse con la hermosa y abnegada muchacha, aunque antes de dar semejante paso, decide pedirle permiso a su madre, doña Mencia, una rica aristócrata de Extremadura, y entonces, súbitamente, Biondetta desaparece. ¿Por qué la simple mención de la suegra hizo que el mismísimo diablo se esfumara? Intrigado, don Álvaro le cuenta sus peripecias a don Quebracueros, un sabio doctor de Salamanca, quien pone al capitán al tanto de lo que hasta ahora se ha negado a admitir, que durante un año ha convivido con el diablo, gozándoselo sin saberlo. Otra obra representativa de que el diablo conoce las emociones terrenales es El Diablo Cojuelo, donde pone al descubierto todas las intimidades de los habitantes de las ciudades, desde las más nimias y rutinarias hasta las más vergonzosas. Para cerrar su análisis, Moreno Durán deja en claro que ya sea como hombre o mujer, parece ser que al diablo no le suele ir muy bien cuando se enreda en manejos sentimentales con esas criaturas que se dedican a toda clase de excesos, desde lo gozosamente lujurioso hasta la avaricia y el asesinato, sin contar la hipocresía y la traición, que los vicios capitales son cultivados con esmero todos los días por el ser humano, y que el diablo comprende a la perfección que el ser humano no necesita de su ayuda para encontrar el camino hacia el infierno, ya que por sí solos podemos encontrarlo. Al final de cuentas, tenemos libre albedrío para decidir cómo comportarnos y qué camino elegir. Un libre albedrío en el que ni el diablo ni Dios pueden intervenir. Al diablo, para llegar a esta conclusión, solo le bastan 33 horas, que son exactamente las que van desde las 3 de la tarde del Viernes Santo a las 12 de la noche del Sábado Santo, las mismas horas que no por casualidad menciona Moreno Durán, son las horas que simbolizan los 33 años de Cristo. 33 horas de pasión, en las cuales el diablo acumula argumentos suficientes para sentir náuseas ante la falsedad del ser humano, tras lo cual se refugia durante lo que queda del año en el ambiente menos sórdido del infierno, y desde el cual observa cómo a plena luz los hombres se disputan el privilegio de ocupar un lugar en las tinieblas eternas, mera proyección de todos los vicios que cultivan en lo más profundo del corazón. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno.
Hasta el próximo video.